Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a esta entrega de la palabra del Señor. Hoy tendremos el de título Religión, Libertad y Cristianismo. Voy a permitirme leer los versos de la Biblia en los que está fundamentado. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1, 26 y 27. Y Juan relata lo que dijo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Pablo, escribiéndole a los Gálatas, dice: estad pues firmes en la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. Ahora oremos. Dios, en este momento tenga la bondad de dirigir a través del Espíritu Santo nuestra vida, referente a la libertad que Cristo nos trajo, para en esa libertad disfrutar y ser victoriosos. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe que el mundo en el que estamos viviendo, en donde está lleno de sofisticadas ideas, de descubrimientos científicos, de pluralidad filosófica, donde todo lo que era abstracto se lo quiere concretar y descubrir, de los ideales demostrarlos, nos encontramos que a pesar de todo, el ser humano se está encaminando a su ruina y perversión moral sin precedentes. Ya no es suficiente en las culturas desarrolladas la comodidad, el lujo, lo sofisticado de la civilización, la profundidad de un rito o del ejemplo, mucho menos lo cultural para brindar paz al ser humano, felicidad real. El ser humano como que va rumbo a su destrucción, como que existiera una ley de gravedad a la destrucción que no la puede superar. Llámese defensa, llámese manera de balancear la paz, de mantener el orden o lo que sea. Y lo único que está logrando es ser llevado a la esclavitud de sus propios inventos y llenarse de terror ante sus propias creaciones. Diríamos el proverbio popular: él mismo hace el espantapájaros y él mismo se asusta. Por eso Jesús dijo en Juan 8:34: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vaya, que el ser humano está yendo a la esclavitud de sus propios deseos de liberalidad, que en vez de llevarlo a la libertad, lo está encaminando a ser esclavo de quienes manipulan su mente a través de sus deseos libertinos. Cuando por la década de los años 40, los científicos descubrieron la manera de producir una reacción del átomo en cadena y la experimentaron en México, Einstein, el gran descubridor y padre de la relatividad, exclamó: Dios mío, hemos descubierto el infierno. Lo devastador de esta arma aún lo sufrimos, como lo muestran los restos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Pero allí quedó el ser humano? No. Actualmente sus armas son más poderosas y destructivas. Tenemos armas químicas y biológicas en donde se destruye todo lo que tiene vida y pues preserva para las élites todo aquello que puede ser explotado y esclavizado. Es lo que se conoce a este nuevo orden mundial como el NOM. Por supuesto, solo se piensa en preservar todo lo que es material y valioso, como la civilización y sus máquinas, como si esto fuera de mayor valor que la vida del ser humano y por supuesto también del medio ambiente.
Por ello, las constantes tensiones, terrorismo, destrucción, delincuencia, amenazas de exterminio con armas químicas, guerras sofisticadas de ideologías y manipulación de la mente humana. Hoy por hoy, se planea cambiar el material genético del ARN mensajero. Hay tres tipos de ARN: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Son los que copian las cadenas del ADN de todo ser humano. Es decir, quieren modificar la genética del ser humano según sus intereses. Y por supuesto, esto está llevándonos a un estado psicológico espiritual deprimente. Según las estadísticas, más del 60% de los enfermos actualmente sufren dolencias no físicas puras, más bien son psicosomáticas. Los médicos se encuentran cada vez más insuficientes para el trato de este tipo de dolencias. Por eso en algunas universidades de medicina se ha introducido como materia la psicoterapia, el espiritismo, el hipnotismo, etc., con el afán de entender qué es lo que le está pasando al ser humano. Las grandes redes que quieren ejercer dominio están adoctrinando y manipulando al ser humano a dar rienda suelta a sus pasiones y desviaciones a fin de que sean fácil presa de sus propios deseos para luego someternos a sus programas futuros de hacer del ser humano un esclavo a sus intereses y ansia de poder. Se conoce como el transhumanismo. Por ello, los medios de manipulación están vendiéndonos ciertas llamadas libertades y derechos legales, como la legalización de ciertas drogas, el goce sexual sin límites desde la niñez, la libertad de género, el aborto como derecho de la mujer, etc. Nos están vendiendo un mundo ficticio de anarquismo para luego darnos la estocada final donde ellos entran a tomar el control. Pero ¿sabe que Jesús vendrá a poner fin a este sistema que se está preparando para la aparición del anticristo? Jesús ya lo dijo. Él manifestó, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. También dijo, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. He leído Mateo capítulo 24, el verso 12 y el verso 37 y 38. Así que, siendo Dios la única fuente de salvación para el pecado, el ser humano se ve en una maraña de ideales religiosos que lo confunden y lo predisponen a ser escéptico. Desde las religiones orientales y paganas que han surgido, como el ave fénix, con sus ritos antiguos que creíamos ya superados, el sacrificio de seres vivos o el hecho de llevar una taza de arroz humedecida con su propia sangre a la tumba de su ser querido. Los grupos religiosos que quieren imponer su ideal a la fuerza y sin importar las vidas humanas, hasta el pseudo-cristianismo, donde se ha hecho un mercado del evangelio y su poder milagroso, ha venido a ser del ser humano un ser incrédulo, escéptico. Por eso, las élites que ansían el poder están fraguando el unirse para imponer una sola religión acorde a sus intereses, disfrazada de humana y solidaria. Antes hablábamos del movimiento ecuménico, ahora se llama el Comité para la Fraternidad Humana. Y por supuesto ya está firmado desde el año pasado. Este es el panorama aterrador que estamos viviendo. Nos preguntamos, ¿es la religión el vehículo para liberar al ser humano de esta carga? Santiago, referente entonces a ser religioso, expresa y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua,
sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Sabe que la Biblia solo en ella se menciona 5 veces la palabra religión? 2 como referencia a ritos judíos. Está en Hechos el capítulo 25, el verso 19, y en Hechos el capítulo 26 y el verso 5. 2 como adjetivo de hábitos de ritos. Está en Hechos 17, 22 y lo que acabamos de leer, Santiago 1, 26. Y una vez indicando cómo podía ser una religión pura, que la hemos citado de Santiago 1, 27. Para Santiago, según estos 2 versos, si alguno quiere o pretende ser religioso, debe al menos presentar una vida ética como lo pregona la Biblia. Controlar la lengua, preocuparse por los desposeídos como los huérfanos y viudas, y guardarse del mundo sin mancha. ¿Es posible? Tal vez de alguna manera las 2 primeras. La tercera, quedarse sin mancha del mundo, imposible. La religión nos dice lo que debemos y no debemos hacer para llevarnos a Dios. Por tanto, nos inculcan ritos, ceremonias, leyes y preceptos para acercarnos a Dios. Pero la Biblia no predica religión, sino fe. Por eso es que solo 5 veces se menciona religión. Y dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, el verso 17. ¿Sabe que la ley en la Biblia está dada primeramente para hacernos ver cuán pecadores somos, y luego que la única manera de llegar a la salvación es por medio del camino provisto por Dios mismo, a través de Jesucristo? Pablo lo expresa así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Se dio cuenta? La ley vino a hacer conocer cuán pecadores somos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. He leído Romanos capítulo 7, los versos 7 y 8, y del capítulo 3, el verso 20. Así que Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta cuán pecadores somos, y que por procesos religiosos de cumplimiento de la ley jamás podríamos llegar a Él. El único camino es Jesucristo. Por eso Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. He leído Gálatas capítulo 3, el verso 13 y los versos 23 al 24. Es decir, la ley es nuestro ayo, el que nos lleva por el camino correcto. Sin lugar a dudas, que no es hoy por hoy la religión el camino más viable para cambiar este mundo, ni dar libertad a los que las profesan. De allí que la religión no es el vehículo idóneo para llegar a Dios. Cada vez que queremos acercarnos a Dios por religión, terminaremos frustrados y con contiendas apologéticas interminables.
Por ello, Satanás nos venderá un Cristo falsificado, llamado el Anticristo, que propenderá un nuevo orden religioso, acorde a la filosofía psicológica humana, que sólo la utilizará para sus perversos planes y luego la destruirá. En Apocalipsis se la conoce como la gran ramera, toda la unión de religiones apoyándole al Anticristo. Usted puede leer eso en Apocalipsis capítulo 17. ¿Sabe que solo Dios nos provee el camino a la verdadera libertad? Por eso Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, los versos 31 y 32. Y estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Gálatas 5:1. De allí que el cristianismo no es religión, sino fe en creer lo que Dios mismo nos ofrece como camino a la salvación. Y ese es Jesucristo, como el único camino para llegar al Padre y al cielo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Y Pablo lo diría de esta manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo capítulo 2, los versos 5 y 6. Si somos salvos por Jesucristo y guardamos su palabra, somos libres del pecado para servir a Dios con su poder, en su causa y obras primigenias, o sea, para lo que fuimos creados, y no para lo que Satanás con el sistema nos vende y aspira a que le sirvamos a sus intereses. ¿Sabe que fuimos creados para hacer buenas obras? ¿Y el pecado nos hizo erráticos? Pero Dios, a través de Cristo, nos vuelve a ser nuevas criaturas conforme a su propósito primigenio. Dice: porque somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas para los que nos creó tiempo atrás. Efesios capítulo 2, verso 10 de la Nueva Traducción Viviente. Así que la libertad que nos da Jesucristo es una libertad para hacer y vivir de acuerdo a lo que fuimos creados, no para el libertinaje que nos lleva a la esclavitud, sino a la verdadera libertad. Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, nos hace libres de la esclavitud del pecado que Satanás usa para esclavizarnos en deseos y ambiciones que, en vez de liberarnos, terminan esclavizándonos, como las drogas, el poder, el dinero, las ambiciones, etc. Y es por eso que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan capítulo 8, el verso 32. También las Escrituras nos conminan a no dejarnos engañar con filosofías, ofrecimientos, religiones, etc. Por eso dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Y vosotros fuisteis llamados a la libertad, hermanos, solamente que no uséis la libertad como pretexto para la carnalidad, más bien, servíos los unos a los otros por medio del amor. Gálatas capítulo 5, el verso 1 y el verso 13. Por ello, el verdadero cristiano no se adapta a una religión, sino a su fe en el resucitado. No pone énfasis en sus obras, sino que vive una vida que agrada al que lo sostiene. No es el desconfiado o esperanzado, sino el seguro. Cristo en su tiempo le dijo a un religioso, se llamaba Nicodemo, era un principal entre los sacerdotes judíos. Este vino buscándolo a Jesús para
saber si su salvación estaba segura, porque él estaba en la incertidumbre con su religión. Lo narra Juan. Voy a leer según la Nueva Traducción Viviente. Te digo la verdad, le dijo Jesús, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Dijo Jesús, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Leído Juan capítulo 3, el verso 3 y el verso 6, según la Nueva Traducción Viviente. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, religioso hasta el celo máximo, fariseo de fariseos, dice él por excelencia, no fue salvo y libre hasta que conoció al Cristo de Nazaret. Su testimonio de religioso a libre en Cristo lo expuso cuando escribe la carta a los Filipenses, el capítulo 3, y ahí explica su fanatismo religioso. Él dice, si alguno cree tener de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con la incomparable manera de haber conocido a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, sin pretender una justicia mía derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, los versos 4 al 9. Por tanto, el cristianismo no es religión de obras ni ritos, sino de vida por fe en Jesucristo. Así es que, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano no es seguir simplemente el moralismo del ejemplo de Cristo, ni poner en práctica sus sabios consejos. No, el cristianismo es un encuentro personal con ese Dios amoroso y eterno. Es fe en su obra redentora. Es tener la seguridad de tenerlo a Jesucristo como compañero de vida. Vida capaz de ser llenos de su Espíritu Santo que proporciona confianza, paz, poder, sentido de pertenencia, pero sobre todo libertad. Eso es cristianismo. Por eso es que Jesús manifiesta, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, verso 36. El ser humano pretende ser libre y a través de la historia, con luchas y sacrificios, ha logrado obtener libertad de algunas esclavitudes. Por supuesto, esclavitudes orquestadas por el mismo ser humano alejado de Dios. Hoy nos enfrentamos a una nueva esclavitud, diferente a nuestros propios inventos, y nos enfrentamos al ansia de poder de las élites que pretenden manejar el mundo, esclavizando de una manera psicológica, espiritual y genética al ser humano. Sin embargo, la libertad verdadera sigue al alcance de todos si nos acercamos a Jesucristo y por fe aceptamos su plan redentor. Concluyamos. No es la religión hoy por hoy la que puede liberarnos de este deprimente estado en que vivimos. Es más, está siendo usada por Satanás para sus propios fines perversos. Tampoco el libertinaje, llamado y disfrazado como verdadera libertad, tener derechos, que está propugnando anarquismo para preparar el camino a un gobierno globalizado del que se aprovechará Satanás para levantar un líder mundial que supuestamente viene a salvar a la humanidad. La Biblia lo llama el anticristo.
Estamos viviendo una etapa de gran incertidumbre. Creíamos tener seguridad en los grandes adelantos de la ciencia. Creíamos también que el dinero puede comprar todo. Pero nos damos cuenta que todo es efímero y que, querramos o no, debemos enfrentarnos con la experiencia de todo ser humano, la muerte. Así es que es tiempo de venir a Jesús. Es el único que puede darnos salvación, seguridad, solución a los problemas eternos, libertad verdadera y una vida nueva que a pesar de las circunstancias tendrá un porvenir triunfante y eterno. ¿Qué debemos hacer? Aceptar a Jesucristo como Salvador y Señor por el sacrificio hecho en la cruz para lograr nuestra redención y librarnos de la muerte eterna, así como el no pasar la gran prueba que le viene a la humanidad. Se la conoce en las Escrituras como la tribulación. Dice la Escritura, pero Dios muestra su amor para con nosotros, hablando de los creyentes, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Luego siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de Él, de Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera? Es lo que se conoce como la gran tribulación. Leí Romanos capítulo 5, los versos 8 y 9. Usted y yo estamos a tiempo de salvarnos y salvar a la humanidad, empezando por casa, su hogar, familia, parientes, amigos, a fin de que aceptemos su amor y por fe obtengamos la vida que Cristo nos ofrece. Por eso la Escritura dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan capítulo 3, verso 17. Podemos usufructuar de su amor y no venir a condenación, más bien disfrutar de su amor y gracia, viviendo por fe en la dirección del Espíritu Santo. Le invito entonces a que venga al cristianismo, no a una religión, que venga la verdadera libertad y no al libertinaje que propugna el sistema. Oremos. Gracias, Padre, por este momento. Ahora, usted está tocando corazones. Así es que usted que está oyendo este mensaje y se da cuenta que necesita de Jesús en su vida como Salvador, pero también como Señor para obedecerle, es el momento de que confiese sus pecados y le pida que Jesucristo venga a su corazón a través del Espíritu Santo y le dé seguridad aún en medio de esta contienda y pueda sentir la paz que Dios da, no solamente paz aquí en este tiempo, sino la paz de la seguridad de la vida eterna. Y usted, hermano, hermana mía, que también está oyendo, que sabe de Jesucristo y que quizá ha estado desviándose a tomar al cristianismo como una religión, es el momento que regrese a verlo a Cristo como el que le dirige su vida y no como un montón de preceptos, sino una vida que conlleve el ser cristiano. A Él sea toda la honra y la gloria. Amén y amén. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos pronto con un nuevo mensaje. Hasta entonces.